Conversamos con el profesor Rafael Durán, destacado periodista, investigador, escritor, con más de 10 novelas publicadas y varios cuentos. En el segmento anterior hablábamos de que si se podría considerar todavía, sigue siendo una herramienta de transformación social la literatura. ¿Qué opina? Yo pienso que sí, porque si tú coges el grueso, por ejemplo, de las novelas publicadas, los cuentos, bueno, quizá la mayoría giran en torno a problemas eminentemente sociales. Por ejemplo, aquí en la literatura dominicana ha girado siempre la figura de Trujillo, la figura del dictador. También con menos intensidad el caso de Balaguer, que dicen que fue una dictadura ilustrada. Sí. Yo mismo tengo una novela, creo que son de las pocas novelas donde yo enfoco el fenómeno de Balaguer. Se llama El hombre que no podía morir. Que no podemos. Y eso tiene una historia ficticia, pero con cierto viso de verdad. Resulta que la tía mía me dijo que el culpable de que Balaguer volviera al poder era mi papá. Mi papá era brujo. Y las hermanas de Balaguer les gustaba mucho eso, iban a visitar a mi papá. ¿Dónde era eso? ¿En qué sitio? Nosotros en la San Martín, eso es donde está la clínica Altagracia, al lado del Nacional, por ahí. Ahí que había una bomba, ahí había un gomero. Una estación de gasolina. La estación de gasolina está ahí todavía. Está todavía. Al frente había un gomero, que ese era mi papá. Okay. Mi papá tenía un altar ahí donde atendía a ese tipo de cosas. Y ahí iba Laíta, Y ahí Doña Emma. Doña Emma y Laíta sobre todo. Incluso mi mamá tenía una falda, mi mamá murió hace unos años, que pocos años antes de morir todavía la conservaba, que se la regaló Laíta o una de las Balaguer. Una de las Balaguer. Entonces mi papá le dice a las hermanas de Balaguer, cuando él se asiló en Puerto Rico, le dice, díganle a él que venga, que ni los tiros de los fusiles lo van a alcanzar. ¿Cómo? Y entonces, supuestamente mi papá le preparó un resguardo. Balaguer vino y ya ustedes saben la historia de los 12 años. Entonces yo escribo esa novela, El hombre que no podía morir. Wow. Porque Balaguer, señores, ¿de cuántos años murió Balaguer? No, Balaguer murió sobre los 90 ya. Sí. Bastante. Imagínense una gente contar el estrés del poder y llegar a esa edad. Y con dificultades físicas y motoras, problemas visuales y motoras también. Sobre todas las cosas, pero en ese tiempo, ese cuento, esa historia que te hace tu madre en relación con Balaguer, y desde luego un gran literato, que lo fue. Balaguer fue extraordinario sus obras, y sobre toda la cosa, el libro fundamental de Balaguer, Palabras encadenadas, que ahí dice lo que realmente es Balaguer y cómo pensaba Balaguer. Palabras encadenadas, escrito en La Libertad, ya que habla, pero háblanos un poco sobre esa historia que te contó tu madre y que tu padre era el responsable de que Balaguer, de ese devenir histórico. Bueno, muy interesante. Pues resulta que supuestamente mi papá le preparó un resguardo a Balaguer. Tú sabes que un resguardo es un brebaje mágico, sí, según la tradición popular, que la gente que se lo toma se protege, pero tiene la dificultad que a la hora de morirse, de que hay que darle agua bendita, porque si no, la gente no logra. Es como una especie de brebaje de la inmortalidad, diría yo. Pues sí, pero yo en esa novela no presento a ese Balaguer que tú definiste, ese Balaguer intelectual, porque Balaguer era un personaje de ficción realmente. Balaguer tenía muchas cosas en su intimidad
que denegaban lo que él era públicamente. Por ejemplo, Balaguer era un tipo que decía muchas malas palabras. Sí, sí, sí. Y yo te lo digo. Igual que su hermana, Sí. igual que la hija. Y le gustaban los cuentos colorados, como dices. Mira cómo él se divertía. Se divertía con Rosita Fadul. Sí, le hacía sus chistes y sus cuentos. Sí. Entonces él se toma ese resguardo y él sobrevive, ese personaje, que naturalmente yo no le puse Joaquín Balaguer para cuidarme. Sin embargo, eso no evitó que un gran periodista, óyeme, me acabara, dijera de todo de esa novela. Bueno, fue mi profesor y yo lo admiraba mucho, lo quería mucho, eso no, yo no le tomé eso en cuenta, pero él llegó hasta a decir que eso no era ni siquiera novela, que yo lo que estaba echando lodo, porque a él no le gustó el manejo que yo le di. Pero que tú no lo haces para complacer a nadie, tú lo haces partiendo de tu realidad y de lo que tú entiendes. Porque hay una cosa importante a la hora de escribir la literatura. Rafael Durán escribe desde la realidad, también desde la imaginación y busca ese tipo de trascendencia. ¿Qué diferencia tú estableces entre escribir para informar y escribir para trascender? Bueno, una pregunta, Capicúa. Bueno, tú cuando tú escribes para informar, tú te tienes que ceñir a los hechos. Sí. Y no tienes esa libertad de imaginar, incluso de plantear lo que en tu íntima convicción tú entiendes. Entonces, eso te permite la literatura. Sí, esa libertad. Esa libertad. Por ejemplo, yo tenía mucho tiempo, tenía un compromiso con un tema, que es el tema de un muchacho que vino con Camaño en Caracol en el 73, llamado Mario Nelson Durán Galán. ¿Pariente tuyo? Sí, yo incluso lo conocí, un hermano de él, somos amigos de la infancia. Y yo terminé esa historia el año pasado, la tengo ahí. Recientemente tuve un cumpleaños de Cristian Galán, hermano de él, y le comentaba a su hermana que ya por fin yo había concluido eso, porque era un compromiso que yo sentía que tenía con ese personaje. Y ella me dijo, yo quiero leerla antes de que tú la publiques. Óyeme, tú no te imaginas lo que yo he reflexionado eso, porque es un tema muy sensible para mí, porque ellos son como mis hermanos, yo me crié allá. Sí, entonces, pero yo digo una serie de cosas, sobre todo basándome en el libro de Hanley Herman, Caracoles, la guerrilla de Camaño, donde narraciones de Hanley Herman dice que llegó un momento que ellos se volvieron como locos por la falta de alimento, por todo lo que implica una guerrilla, porque es muy bonito planificar. Eso es natural. Y eso es natural. Eso es natural en la guerrilla. Eso es natural, claro. Bueno. ¿Cómo tú evalúas el estado actual de la literatura dominicana, Rafael? Oye, la literatura se ha fortalecido enormemente. Tenemos buenos escritores. Muy buenos escritores. Aquí hay dos. Jóvenes escritores cada día más. Oye, yo te voy a decir una cosa. Ya tenemos en la biblioteca el depósito legal. O sea, por ley, cada escritor debe depositar 3 ejemplares de la obra que escriba. Y yo, para darle un plus a los escritores y animarlos a que vayan, le digo, bueno, ustedes van, le hacen una foto con el director, lo ponemos en las redes sociales. Oye, y permanentemente tenemos visitas de escritores que van a depositar su obra. Oye. O sea que hay una buena producción literaria en la sí, no solo literatura, ensayo, cuentos, poesía, historia también. Sobre todo el ensayo. Oye, el ensayo la gente no se imagina cómo se ha fortalecido en los últimos años aquí en el país. La Feria del Libro, ¿cómo influyen en la gente y los encuentros, en los eventos culturales para precisamente promover el hábito de lectura? ¿Cómo están influyendo? ¿Realmente son efectivas? Porque se invierte muchos recursos en eso. Mira, yo creo que hay que revisar. Porque hay una distorsión a veces. Hay que revisar la estrategia para la Feria del Libro. El libro no puede ser tan caro en la Feria del Libro. Claro que no. El libro tiene que ser accesible a la gente. Claro. Yo cometí el error de mi última novela, El intrigante diario de Poquita Fe, de venderlo a 800 y dije, no, hombre, lo voy a bajar a 500.
Y ya en la próxima feria del libro lo pongo barato para que la gente Que se lo lleve. lo lleve y lo adquiera. Entonces la feria, incluso la feria del libro debería tener un apoyo de los empresarios, del gobierno, para que esos libros lleguen a un precio asequible a la gente y la gente pueda leer. Y la feria tenga el sentido. Claro. Rafael, el sentido de pero promover la lectura y y la el literatura y el libro. esa feria del libro que se llevan niños, jóvenes de los centros escolares, se hacen giras, ¿qué tanto ha recibido, de acuerdo a tu opinión, qué tanto ha recibido el apoyo del sector público, del sector privado, para desarrollarla, fomentarla en la sociedad? Bueno, mira, este año pasado hubo un cambio significativo en la Feria del Libro porque estuvo dedicada fundamentalmente a la literatura infantil. Entonces, si tú vas a mover niños a una feria, tú tienes claro. tú debes enfocarla a los libros dirigidos hacia ellos. Claro. Ese fue un gran acierto de Roberto Salcedo, el ministro de Cultura, un gran acierto. En Santiago se hizo una feria también. Sí, la feria regional del Cibao, donde participaban 16 provincias de la zona, sí. Buen apoyo a la literatura. Sí, buen apoyo, sí, a la literatura. Pero es lo que dice Cárdenas, muchas veces en ese tipo de ferias se distorsionaba el espíritu que implicaba el montaje del evento. Y la gente iba a ver, la mayoría eran gente vendiendo, vendedor ambulante y cosas de esas. O sea que como que no se estimulaba la lectura. No solo Hacía falta como una dramatización de los libros, se, acercar el libro y la lectura a los niños que llegaban ahí. Ni tampoco se ha concebido las salas de lectura, en esa feria. Cuando nosotros éramos muchachos haciendo, ¿te acuerdas de los cineforos? Sí. También discutiendo los libros. Nosotros nos reuníamos y teníamos una misión, leer un libro. Y después nos reuníamos fin de semana y lo discutíamos. Y cada quien daba su punto de vista sobre ese libro. Sí, eso se ha perdido. Sí, yo pienso que hay que rescatar algo de eso. Rescatar y pensar la Feria del Libro ya en función de promover la literatura y el libro, porque como tú decías antes, mucha artesanía, comida y cosas, y incluso las mismas bibliotecas públicas, también hay que tratar de cambiar. Hay que reenfocarla. Oye, en Argentina, yo tengo un amigo con el que me tocó actuar como escribir un libro sobre su vida, que es un argentino. Y él me dijo, yo te voy a invitar a Argentina. Él me trajo una portada, una literatura. No, él me trajo un folleto. Como esta cosita, una imagen, una fotografía de la biblioteca. Y dice, mira, esta biblioteca yo te voy a llevar y te voy a dejar ahí el día entero. Yo voy a hacer mi negocio y te voy a dejar. Te recojo en la tarde. Te recojo en la tarde. Ahí tú puedes leer, tienes restaurantes y tú te puedes pasar el día entero ahí. Manosear los libros. Puedes leer el libro que tú quieras. Eso hace falta aquí. Claro. Sí, pero Argentina es uno de los pueblos en el aspecto de la escritura, el conocimiento de la educación más desarrollado de América Latina. Y Argentina y Uruguay. Y esto se debe precisamente a Faustino Sarmiento, quien fue presidente de Argentina y dedicó gran parte de el presupuesto al fomento de la educación. En una sociedad donde no se dedica gran parte de esos recursos a la educación, no podemos hablar entonces de desarrollo literario como tal. Tu experiencia en relación a la República Dominicana, ¿qué hay que hacer?
Bueno, lo que hay que empezar en aumentando el presupuesto destinado al sector cultural. Eso es fundamental. Sobre todo para fortalecer las bibliotecas. Porque en cada pueblo que haya una biblioteca es garantía de que la gente se va a interesar por leer, por tocar el libro. ¿Y no cree que hay que dar un reenfoque a la biblioteca? Porque un almacén de libros viejos ahí, lleno de polvo, con tela de araña, como que no motiva a nadie a ir a buscar y a leer. Hay que acercar a los jóvenes a la biblioteca, que no le coja miedo al libro, buscar un tipo de cosas y quizá buscar una literatura que sirva de enclave, de enlace, algo ligero que te lleve ahí y después tú puedes profundizar, qué sé yo. Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo pienso que, y te digo por la experiencia propia, la biblioteca ha dejado de ser, como tú dices, un almacén de libros. Y ahora, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene libros en líneas, ya se puede leer en línea. Incluso si el autor lo autoriza, tu libro es digitalizado. Y tú lo puedes descargar. Tú lo puedes descargar y subirlo en línea. Es decir, que eso garantiza que una gente que vive en Rusia pueda acceder y leer tu libro. Claro. Sí. Otra cosa que yo pienso, como tú dices, que hay que yo viví esa experiencia, yo leí mucho por eso, es el préstamo del libro, prestarlo. Que tú vayas a la biblioteca y te presten el libro. Sí. Porque la lectura requiere de un lugar adecuado. Claro. Muchas veces, yo tengo una casita en el campo y yo me siento en un rincón a leer el libro. Y lo disfruto. Es un ambiente apropiado para eso. Exactamente. Aunque en los pueblos han desaparecido en muchos pueblos las bibliotecas. Pero quisiéramos que habláramos de esto después de estos consejos comerciales.